Tráfico de armas y todo este mecanismo que se ha llevado a cabo en contra de las armerías presentado por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta misión, podría llamársele así, que ha encabezado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en favor, pues sí, de contener todo el tráfico de armas. Ya veíamos en un primer corte, en cuanto dábamos esta información de las información generada durante las últimas 24 horas, a Marcelo Ebrard hablando del número de armas que se trafican por nuestro país provenientes de Estados Unidos. Pero si usted no lo vio, vamos a recordar lo que dijo ayer el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, ante legisladores. Solo para compartirles a ustedes, de enero del 2020 a esta fecha, nuestras instituciones han asegurado 55,996 armas. La inmensa mayoría en la frontera, por razón lógica, porque cuando van a cruzar o están cruzando o acaban de cruzar, es cuando se aseguran el mayor número de armas. 55,996. De esas armas aseguradas, 21,430 armas son armas largas. Son armas de alto poder. 21,430 armas. Dicho de otro modo, el tráfico de estas armas es superior en número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras Fuerzas Armadas o para las policías. Armas largas. Miren el mapa de México. Esos son todos los municipios en donde se han asegurado armas de las que acabo de describir. ¿Por qué es una prioridad para México? Por esto. Es decir, en ese entendimiento bicentenario, México asume que tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas en México, en razón de las prioridades de seguridad de México, para que no crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, que es muy adictivo y muy barato. Cuando se nos dice que se desarmó un laboratorio, cualquiera pensaría que un laboratorio, por el término, tiene instalaciones como si fuese una fábrica, y no, son una bola de depósitos, tambos de plástico, en donde difícilmente podemos identificar cuál es la combinación exacta que hacen. Es muy barato, es muy sencillo producir esas pastillas. Entonces México, por razones de su propia política de seguridad, estamos trabajando contra los precursores. Ya ustedes recibirán un informe sobre todo ello. Lo vamos a presentar ante Estados Unidos, pero a Estados Unidos por primera vez le vamos a pedir que nos presente sus cifras, sus indicadores de esta materia. Un asunto prioritario para el gobierno de México, y cómo no, porque hemos visto ya los índices de violencia que se fueron acumulando a lo largo de este periodo neoliberal y que ha dejado pues hechos como el que veíamos ayer en Guerrero. Y en este contexto hay que recordar esta demanda que interpuso el gobierno mexicano en Estados Unidos. Sin embargo, un tribunal de Massachusetts desestimó el viernes que la demanda que interpuso el gobierno de México contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que acusa de comercio negligente e ilícito que alienta contra el narcotráfico y la violencia en su territorio, documentos a los que ha tenido acceso la prensa mexicana y de Estados Unidos. En este sentido, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues señalaba que el país va a seguir en su afán de demandar a estas armerías, pero vamos a ver cómo lo dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta
que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia, es decir, se va a apelar, se va a reclamar esta decisión y vamos a continuar con la denuncia. Eso es básicamente, a ver si se consigue la declaración o el comunicado de relaciones. Pero vamos a seguir insistiendo sobre el tema. Y justo sobre todo este asunto y tema de interés periodístico, por supuesto, considero que también ciudadano, tratamos el tema de hoy que tiene que ver con el tráfico de armas desde Estados Unidos y que continúa en ascenso. José Reyes, una investigación de tu autoría. Así es, Erika. A propósito, pues, de que a casi ya un año de que México presentó una demanda de las más importantes del gobierno del presidente López Obrador a nombre del Estado mexicano, se topó pues con el muro judicial de Estados Unidos, ya que el viernes pasado el juez federal Denis Saylor desechó el proceso de la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard, que comenzó en agosto del 2021 en contra de 11 principales fabricantes de armas de su vecino del norte. El juicio pretendía subrayar la responsabilidad de quienes hacen y distribuyen el armamento en la violencia que sufren amplias regiones de México. Se sabía que el camino que recorrería esta denuncia no sería sencillo. El gobierno pretendía reclamar entre los tribunales miles de millones de dólares en compensaciones, en concreto 8,000 millones de dólares. Sin embargo, el juez Taylor ha acabado con las ambiciones en este proceso y México, no obstante, acudirá a la Corte de Apelaciones del primer circuito. Erika, en ese sentido, durante un seminario celebrado en la Universidad Iberoamericana, se abordó varios componentes. Durante la conferencia Armas de Fuego y Violencia, Impactos y Reformas y Futuro del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, participaron varios expertos en la cuestión armamentista, entre los que destacan David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, quien refirió algunos aspectos de este fenómeno. Vamos a ver un video de este funcionario. Voy a concentrarme en algunos de los más principales. Ya se abordó de manera muy general, pero creo que esta gráfica representa de manera muy clara cómo se venía incrementando el papel de las armas de fuego en el país. Como referencia podemos ver que en el 97 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, y para lo reciente, enero de 2022 a julio de 2022, tenemos, como ya comentaban, un crecimiento que llega al 69.4%. Vemos que en los últimos años se ha estabilizado la tasa de crecimiento, pero de alguna manera se estabilizó como una meseta, ¿no? Con niveles muy elevados. Adelante, por favor. El problema, José Reyes, es que este ascenso que vemos de armas de fuego y por el cual el gobierno mexicano pues está interponiendo esta demanda en contra de las armerías, es que este incremento fortalece a organizaciones criminales, dispara los homicidios dolosos en la última década y no se observa en el horizonte una disminución de la violencia, esto asociada a las armas de fuego. Y David Pérez Esparza, como titular del Centro Nacional de Información, en este segundo video habla sobre las víctimas de delitos con arma de fuego. Vamos a verlo. Las víctimas de delitos con armas de fuego, aquí vemos una serie de gráficas que básicamente presentan el componente por tipo de delito. Vemos del 2018 al 2021. En términos generales vemos como en algunos delitos el uso de las armas de fuego tiende a ser mucho mayores que en otro. En el caso, por ejemplo, de homicidios en 2021, que son los datos consolidados del secretariado, en efecto 68%. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de lesiones dolosas, puede ser el 30% del total. El feminicidio, si bien es cierto, es de alto impacto, pues en proporción sigue siendo todavía pequeño, del 0.6, homicidio culposo, y en términos generales,
presentamos un panorama del papel que tienen las armas en cada uno de estos delitos. Adelante, por favor. Así es, Erika, el papel de las armas de fuego en el país se ha incrementado considerablemente, toda vez que mientras que en el 2007 solo el 15% de los homicidios dolosos se cometían con armas de fuego, para enero-julio del 2022 hay un incremento del 69.4%, reconoció David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información, quien detalló cómo se ha comportado el fenómeno respecto de las víctimas con delitos de arma de fuego por entidad. Vamos a ver un video al respecto. En términos generales, es interesante ver cómo existe una concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Esto me refiero solamente a lo que va de este año, y en esencia se pueden observar una especie de 3 corredores principales en el norte, que es Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde ha crecido de manera importante la violencia, y otro clúster, de hecho todavía mucho mayor, que está en el centro del país, donde básicamente la región que va de Jalisco, Guanajuato, y el centro que circunda la Ciudad de México. Al participar en la conferencia Armas de Fuego y Violencia, Impactos, Reformas y Futuro del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, destacó el papel que tienen las armas en cada uno de los delitos y concentración geográfica de las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego. Vamos a ver un siguiente video. Víctimas de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego, como veíamos, básicamente se viene presentando un crecimiento. Estas son las puras víctimas de 2015 a 2022. Se llega al máximo histórico en abril de 2020 y vemos una ligera reducción, pero todavía en niveles elevados. Ahí vale la pena señalar cómo se está estabilizando de alguna manera lo que recibimos por parte de las fiscalías, esto en términos de homicidio doloso y armas de fuego. El experto David Pérez Esparza, quien es además responsable del C4 y el C5 de las 32 entidades de la República, subrayó que en términos de la proporción de delitos y víctimas asociadas con armas de fuego, en la medida en que se incrementa la proporción de violencia vinculada con las armas, pareciera haber un vínculo con la cantidad de armas de fuego y su correlación con la cantidad de homicidios dolosos en el país. En ese sentido, describió el comportamiento de las víctimas de homicidio doloso por entidad federativa. Veamos. En esta gráfica creo que es interesante porque ya lo hacemos además, como comentaban nuestros colegas, comparando en términos geográficos, lo que vemos en el mapa, y en términos proporcionales, es decir, qué proporción de los delitos y las víctimas están asociadas con armas de fuego y con otros elementos. Como podemos ver, y lo comentaba me parece que Catherine, en la medida en la que se incrementa la proporción de violencia vinculada con las armas de fuego, pareciera haber una correlación también con la cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las entidades, usualmente, aunque puede haber excepciones, las entidades que tienden a tener una mayor cantidad de homicidios dolosos, también tienden a tener una cantidad mucho más importante, una proporción mayor de uso de armas de fuego. Y, por ejemplo, ahí para darnos una idea, el primer estado es Guanajuato, Michoacán y Baja California, ¿no? Esa relación nos parece que es relevante mantenerla. Adelante, por favor. También la cantidad de víctimas de homicidio doloso cometido con armas de fuego se ha venido en incremento del 58.5% en 2017 al 69.4% en 2021. Hablamos de 23,000 homicidios en ese periodo, aunque eventualmente existe una estabilización. Vamos a ver un siguiente corte de lo que nos comenta este experto. Las víctimas de homicidio doloso cometidas con armas de fuego, como les decía, se han venido incrementando. Durante la primera parte de la gráfica, ustedes ven cómo se incrementa, por ejemplo, del 58.5 al 63, al 69, y eventualmente existe una estabilización. Eso podría considerarse una buena noticia en la medida en la que no se han incrementado mayor cantidad la proporción de delitos de armas de fuego, pero vemos que los niveles tampoco están reduciéndose en términos generales. Por ejemplo, proporcionalmente en el 2021 hablamos de 23,000 homicidios, de los cuales el 69.4 ocurrió con armas de fuego. Adelante, por favor.
Así es, el funcionario David Pérez Esparza planteó que se requiere enfocar la visión de un mejor registro de armas de fuego. Cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2,000 partes. Algunas estimaciones incluso hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas al año. Veamos su planteamiento en esta conferencia de la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué enfocarnos en una mejora al registro de armas de fuego? Como ya lo platicaron también, bueno, no tenemos los datos generales, se ha dicho de manera repetitiva que cada día se introducen de manera ilegal alrededor de 2,000 partes y 2,000 armas de fuego en el país. Algunas estimaciones, también no tenemos de manera oficial, hablan de entre 15.5 y 16 millones de armas. Hay un estudio muy relevante donde se menciona que la esperanza de vida de los mexicanos se ha reducido en 9 años en general en los últimos tiempos, sobre todo por la violencia. Y como ya platicábamos, 8 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego, cuando anteriormente, hace escasos 20 años, 30 años, era 2 de cada 10. Ese crecimiento nos parece que es muy significativo y algo que es obvio, pero hay que repetirlo, hay que tenerlo muy en cuenta, que México se ubica al lado del principal productor, exportador, importador, vendedor y distribuidor de armas de fuego, que es Estados Unidos. Adelante, por favor. Por eso es tan importante, José Reyes, que el gobierno de México no ceje en esta búsqueda de, pues sí, de que haya una conciliación y que también las armerías en Estados Unidos paren de facilitar tanto la entrega, la venta y el tráfico de armas a, pues sí, la delincuencia organizada que está aquí en México haciendo de las suyas y que, pues hay que recordarlo, es una delincuencia organizada que se desató y que comenzó a incrementar su actividad delictiva y en consecuencia este tipo de registros de homicidio doloso después de que Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico. Así es, Erika, en esta guerra sin fin por parte de los cárteles de la droga, cuyas principales víctimas son pues la población mexicana, que es la que paga con vidas humanas pues la guerra entre narcos, ahora que se dejó de combatir la violencia contra la violencia. Este fenómeno pues se ha agudizado, toda vez que es difícil luchar en contra de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos y de la política norteamericana en general, que ha sido una política, pues, prácticamente desde la fundación de esta nación, guerrerista, de invadir territorios que no le corresponden, injerencista y de provocadora de diversos conflictos en distintas latitudes del planeta, con el propósito de apoyar a la gran cantidad de armerías productoras, más de una docena, entre las cuales figuran la Smith & Wesson, que tienen en el territorio americano alrededor de 2,000 tiendas, donde sobre todo en las entidades que colindan con la frontera con México, que tienen a la venta armas de todo tipo, incluso de alto calibre, destinadas a la población en general. Para los ciudadanos basta con presentar su licencia para poder adquirir un arma. Es muy laxo pues los requisitos y el control de armas en Estados Unidos, y no, incluso a tal grado que en la Constitución de ese país, la segunda enmienda protege a los estadounidenses y les asegura tener un arma para su defensa. Es decir, la mentalidad guerrerista, invasora y depredadora de Estados Unidos no tiene límites. Por otra parte, en el foro realizado en la Universidad Iberoamericana, Eugenio Winget Vargas, del Instituto para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego, pues señaló este impacto que tienen las armas de fuego en el contexto de la violencia en México. Vamos a ver este video. Que lo que pasa en México no se explica sin entender lo que pasa en Estados Unidos en temas de armas y la facilidad con la que se quiere un arma de fuego en Estados Unidos. No, muy rápido mostrar una gráfica de lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos años, particularmente en los últimos 15 a 18 años, un aumento drástico en la producción de armas, no solo cualquier tipo de armas, sino principalmente en rifles y pistolas de alto calibre.
de producción e importación de armas, porque no hay que olvidar que muchas armas también llegan a Estados Unidos por parte de países provenientes, perdón, de países como países de Europa del Este, entre otros. Y vamos a ver justamente a este expositor del seminario hablar sobre este impacto de las armas de fuego y las cifras de las que él nos habla en Estados Unidos. Y el impacto que ha tenido. Bueno, en Estados Unidos al día mueren más de 120 personas a causa de un arma de fuego, 210 personas son heridas de bala, más de 1,100 personas amenazadas con armas de fuego. Hay un tiroteo masivo diario. Si se compara con otros países desarrollados, Estados Unidos tiene una tasa de homicidio 25 veces mayor, una tasa de homicidio con armas de fuego 8 veces mayor y una tasa de accidentes letales 6 veces mayor. Con la pandemia hubo un aumento en la compra y adquisición de armas de fuego en Estados Unidos, y esto también fue acompañado con un aumento de la violencia. Los asesinatos aumentaron de manera drástica y los tiroteos masivos aumentaron de manera drástica. También la laxitud con la que se ve las leyes en Estados Unidos permite y se facilita el tráfico de armas. No nada más para darles una idea, más de 300,000 armas son robadas al año en Estados Unidos. La ATF no inspecciona a las armerías federales, inspecciona menos del 10%. Esto quiere decir que las armerías pueden perder su inventario, pueden reportarlo como robado sin que realmente se verifique esto, sin que se le haga ningún tipo de inspección. Y no hay que olvidar también que al año hay más de 1,400 gun shows. Estos son como tianguis ambulantes donde la gente puede ir a vender armas y en donde la mayoría de los gun shows no se requiere ningún tipo de pregunta, ningún tipo de revisión para el que quiera adquirir o comprar un arma de fuego. En efecto, Erika, durante la conferencia en la Universidad Iberoamericana, por su parte, John Lindsay Poland, de Stop USA Arms to México, de Global Exchange, coincidió que a partir del 2004 los homicidios con armas de fuego en México aumentaron de manera drástica un 25%. Para el 2017 fue de 66% y en el 2020 y 2021 del 70%. Las armas de fuego, dijo textual México en México, ayudaron a que grupos criminales diversifiquen a otro tipo de delitos como extorsiones telefónicas por email, el cobro de piso en los hogares o en la calle, donde es más probable que las víctimas cumplan con las demandas si hay armas de fuego, indicó John Lindsay Poland. Erika. Inclusive dijo que más allá de los delitos que se observan en México, pues otro tipo de problemas que hay es que se requiere que haya un enfoque de la salud pública, esto es como lesiones con arma de fuego, un tema que casi no se da a conocer. Hay que destacar que por cada 10 personas asesinadas con un arma de fuego, otras 15 son heridas y los costos a la salud son elevados en comparación con otro tipo de lesiones. Las víctimas en su mayoría son hombres de entre 18 y 35 años de edad. Esto también indica pues una estimación del centro que hace estos estudios de que 2 años sobre el impacto de armas de fuego apuntaba que en 48 horas México había 2,000 casos de robo con armas, 1,900 armas eran usadas en intimidad o en riñas, 1,400 en otro tipo de delitos y había 118 lesiones con armas de fuego, 76 homicidios y 3 suicidios, explicó el experto. En otros países, sobre todo de la Unión Europea, pues toda esta problemática, José Reyes, sí es considerada como un asunto de salud pública por todo lo que implica y porque pues ya lo vemos ahora, ¿no? Con los homicidios que se presentan y las lesiones que hay en torno a estos casos, pues sí, significan, como ya lo dijo el experto, un gasto importante. Así es, Erika. En la conferencia explicó Lindsay Poland que tanto el flujo ilícito como ilícito de armas, especialmente desde Estados Unidos a México, y sobre la exportación y uso y posesión lícita de armas, los policías y militares tienen responsabilidad para asegurar sobre todo las armas ilícitas. Señaló textualmente, entonces, cuando hablamos de problemas de corporaciones o dependencias del Estado que tienen armas, no es solamente el uso propio o el desvío de sus propias armas.
también el papel que juegan en detener el tráfico y el uso ilícito de armas en México, señaló. Liz de Empolia dijo que la importancia de armas desde Estados Unidos a México en 2020 observó un enorme crecimiento con la venta de 50,000 pistolas por parte de una empresa estadounidense destinadas para la Guardia Nacional. En 2020 también creció el porcentaje de armas importadas para uso del Estado para militares y policías en 89%. También hubo poca producción por parte de México, donde el ejército produce armas para su propio uso, pero es de muy poco comparado con las armas importadas al otro lado de la frontera, Erika. También en México hay una producción de partes de armas que se exportan a Estados Unidos. En 2020 y 2021 sobrepasaron más de 50 millones de dólares en valor. Además, la producción y exportación de balas de México es muy grande, especialmente para el mercado de aquel país. Y esto demuestra cómo esta industria dentro de México también ha crecido desde 2017. Cuando las armas se exportan legalmente a México, pasan por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual comercializa todas las armas, tanto a particulares como a corporaciones policiales y empresas de seguridad. Estas tienen que enviar certificados de los usuarios finales, los cuales siempre dicen que la misma Sedena es el usuario final. Y bueno, aquí vemos la diferencia en el trato de armas en México. En la Secretaría de la Defensa Nacional, la que se encargaría de emitir estos certificados, mientras que en Estados Unidos, como ya lo comentaban nuestros expertos, pues hay incluso estos llamados tianguis en los que cualquier persona puede llegar y adquirir sus armas. También incluso en los centros de conveniencia, como son aquí los Oxxos en Estados Unidos, no sé cómo se llamen, pero uno puede encontrar balas o municiones, esto de acuerdo con lo que también ya ha documentado el cineasta Michael Moore en Masacre en Columbine. Así es, Erika. También en esta conferencia participó Nicole Huete de Intersecta, una organización feminista que lucha para erradicar la discriminación en México, quien destacó que entre 2000 y 2006, 3 de cada 10 mujeres que mataban en nuestro país con un arma de fuego, era más común que a las mujeres las asesinaran dentro de sus casas y por métodos como asfixia y arma blanca. Veamos cómo lo planteó. Entre 2000 y 2006, a 3 de cada 10 mujeres que mataban en nuestro país, las mataban con un arma de fuego. 3 de cada 10. Era muchísimo más común que a las mujeres las asesinaran dentro de sus casas y por métodos como asfixia o arma blanca. Sin embargo, a partir del cambio en la estrategia de seguridad pública y la militarización de la misma, vimos un cambio impresionante tanto en la forma en la que matan a las mujeres como en el lugar en el que matan a las mujeres. Hoy en día son 6 de cada 10 mujeres asesinadas en este país las que son asesinadas con un arma de fuego, y hay estados como Colima o Guanajuato donde son 8 de cada 10. La experta de Intersecta pues también habla de que cada vez más personas, debido a esta inseguridad que hay en el país, compran más armas de fuego, pero vamos a ver esta explicación que nos da. También sabemos, gracias al ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que hace cada año el INEGI, sabemos que cada vez más personas, debido a la inseguridad, debido a la delincuencia, compran armas de fuego. Esto quiere decir que cada vez hay más armas de fuego disponibles en los hogares. ¿Y cómo afecta esto a las mujeres? Pues lo que sabemos ya de sus homicidios, de sus asesinatos, ¿no? Donde ahora son la mayoría las que se cometen con este medio. Ahora 6 de cada 10 mujeres asesinadas mueren por impactos con arma de fuego, y hay estados como Colima o Guanajuato donde son 8 de cada 10, cifras realmente alarmantes, José Reyes. Así es, Erika. En su amplia exposición, Nicole Huete destacó, pues, hizo un paréntesis para preguntarse a sí misma y al auditorio cómo son afectadas las mujeres por este tipo de armas. Veamos el planteamiento de la experta de Intersecta.
Podemos utilizar, por ejemplo, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que acaba de salir su nueva edición hace como 3 semanas, ¿no? Y podemos saber un poco más sobre cómo son afectadas las mujeres por este tipo de armas. Sin embargo, y esto me parece muy importante decirlo por si de pura casualidad alguien del INEGI nos está escuchando, la opción dentro de la pregunta en el INEGI junta armas blancas y armas de fuego. Por lo tanto, no solamente no podemos saber si son armas de fuego o armas blancas, sino que dentro de las mismas armas de fuego no podemos distinguir el tipo de armas, de armas de fuego, no podemos distinguir el tipo de arma de la que estamos hablando. También la experta de Intersecta nos habla sobre el porcentaje de mujeres atacadas con un arma de fuego. Vamos a ver. Ahora, me parece interesante algunos datos sobre el ENDIRE para compartir con ustedes, porque si bien en realidad el porcentaje de mujeres que son víctimas de un ataque con arma de fuego o con arma blanca en distintos ámbitos, en su comunidad, en la escuela, en el trabajo, es pequeño, esta es el tipo de violencia que más se denuncia en el ámbito comunitario frente a las autoridades, ¿no? De las mujeres que denunciaron que experimentaron violencia física o sexual y denunciaron ante alguna autoridad, el 28.1% fue precisamente porque fueron atacadas o agredidas con un cuchillo, navaja o un arma de fuego. Otra vez, no podemos saber cuánto de ese porcentaje es arma de fuego, sin embargo, es importante reconocer que es lo que más destaca en el ámbito comunitario. Y en otro ámbito donde también destaca es en el ámbito familiar, y creo que ahí es donde más tenemos que poner atención. Con 12.3% de las mujeres que en el ámbito familiar reportaron haber vivido este tipo de violencia y denunciado ante una autoridad, fue por un ataque o agresión con un cuchillo, navaja o arma de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que las armas de fuego no solamente están afectando a las mujeres en la esfera pública, ¿no? Que es la esfera en la que comúnmente asociamos con las armas de fuego, y que sí es lo que podemos ver reflejado en los datos de homicidio, sino que también está llegando a las casas de las mujeres y que la violencia que están viviendo al interior de sus hogares también se está llevando a cabo con un arma de fuego. Así es, Erika, auditorio. La experta Nicole Huerta de Intersecta citó la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en VIPE del INEGI, el cual señala que debido a la inseguridad y a la delincuencia, cada vez más personas compran armas de fuego en México, lo cual significa que cada vez hay más armas de fuego disponibles en los hogares. Asimismo, citó la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, publicada hace 3 semanas, la cual refiere cómo son afectadas las mujeres por este tipo de armas. Sin embargo, el error del INEGI, dijo, es que al juntar armas blancas y armas de fuego, resulta difícil determinar cuántas mujeres mueren por este último instrumento que es las armas de fuego. Por lo tanto, dijo la experta, no se puede saber si son armas de fuego o armas blancas, ni distinguir el tipo de armas de fuego para saber en realidad el porcentaje de mujeres que son víctimas con un ataque por este tipo de arma o con arma blanca en distintos ámbitos de su comunidad. Nicole Huerta dijo que el tipo de violencia que más se denuncia ante una autoridad en el ámbito comunitario de mujeres que experimentaron violencia física o sexual, el 28.1% señaló que fueron atacadas con un cuchillo, navaja o un arma de fuego, pero no se sabe cuánto de ese porcentaje es por arma de fuego. Esto significa que las armas de fuego no solamente están afectando a las mujeres en la esfera pública, sino que la violencia también se está viviendo al interior de los hogares con un arma de fuego, remató Nicole Huerta de Intersecta en esta conferencia de la Universidad Iberoamericana. Erika. Así es, José Reyes, y por eso es importante este control de armas, que este control de armas pues sea cada vez más eficiente en este contexto. David Pérez Esparza
titular del CNI, adelantaba que se elabora un proyecto de ley general del Registro Nacional de Armamento y Equipo, denominado como RENAE, para mejorar el registro y control de armas de fuego que hay en México. Queremos poner orden en la casa porque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2010 estipula la existencia de un Registro Nacional de Armamento y Equipo. Sin embargo, actualmente este no existe. Por ello, se trabaja con las fiscalías, secretarías de seguridad, la Sedena, y así se pretende contar con un inventario centralizado y ágil sobre las armas de fuego con que cuentan las instituciones de seguridad pública del país. José Reyes. En efecto, Erika, el experto del Centro Nacional de Inteligencia, David Pérez Esparza, consideró que si bien es cierto que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ciertos controles de armas, se plantea con este registro, el RENAE, saber el día a día dónde se encuentran las armas y qué autoridad está en posesión en específico de cada una de estos artefactos en tiempo real. A través del RENAVE, dijo, se requiere garantizar la trazabilidad de las armas de fuego bajo dos modalidades que existen en la ley. Es decir, las licencias oficiales colectivas que tienen cada uno de los estados para policías estatales, municipales y las fiscalías, y en segundo lugar, las licencias particulares colectivas que tienen que ver con la seguridad pública en general. Erika. Se plantea centralizar la información sobre las armas aseguradas y decomisadas en el país, porque hay momentos en que la cadena que hay en México no tiene control absoluto de quién tiene las armas. Al final, la Fiscalía General de la República es la que termina teniendo el repositorio final de las armas, y este llamado RENAE es esencialmente el seguimiento de todos los movimientos que tienen las armas oficiales y particulares, con el objeto de favorecer la judicialización de los datos y tener mayor inteligencia de cómo funcionan la distribución, despliegue y evitar la pérdida, extravío y la corrupción que pueda estar asociada con el desvío de armas. José Reyes, pues así es, importante que se hagan estas denuncias en Estados Unidos, pero que también en México se pretenda tener, pues sí, un registro para saber quiénes son poseedores de las armas, porque de lo contrario, pues todo lo demás corresponde al tráfico ilegal. En efecto, Erika, el problema es complejo y va para largo, considerando sobre todo la demanda interpuesta y a la que recibió una primera, perdió en un primer round el gobierno mexicano ante el gobierno de Estados Unidos para controlar el inmenso tráfico de armas que anualmente ingresa a nuestro país de manera ilegal, de manera a través del tráfico hormiga o a través de testaferros que compran armas de manera particular en las armerías y las revenden a traficantes para que sean introducidas a México y que lleguen a los distintos cárteles de la droga y a los distintos grupos que se dedican a todo el abanico delincuencial que mantiene al país en jaque desde hace ya varios años. Por lo tanto, dijo en su participación Pérez Esparza, se trata de reconocer que que se pretende cumplir con la ley. Sin embargo, reconoció que no está claro todavía en qué momento la Fiscalía General de la República puede subir los datos de la trazabilidad de las armas y qué datos se deben subir. Son controversias complejas, sobre todo por temas como la presunción de inocencia, la cadena de custodia, las huellas balísticas, así como múltiples preguntas que todavía no tenemos las respuestas. Además de que hay presupuesto que está en entredicho, dijo Pérez Esparza. Finalmente dijo que, por otro lado, el tema de la armería segura, existen algunas policías que tienen registros y controles, inclusive biométricos, no de sus armas. Lamentablemente, a nivel nacional, no es la regla. Es decir, por distintos aspectos, el control de armas tiene que ser atacado para que se controle y se combata, toda vez que de no hacerlo, pues la violencia no se podrá frenar independientemente de las medidas que, por otro lado, ya se están tomando por parte del gobierno federal, como es la construcción y la consolidación de la Guardia Nacional
para contrarrestar los embates del crimen organizado en México.